Miren, jóvenes, esto sí está dentro de los folletos que yo les mandé, el último folleto. Eh, Vamos a ver, nos quedamos en la victimización secundaria. Entonces, una víctima secundaria, la victimización secundaria, jóvenes, es tratar a la víctima como que no hubiera pasado por un trauma y se le sigue tratando igual o peor de como se le trataba cuando antes de sufrir el daño, ¿verdad? O al momento de sufrir el daño. Entonces, estábamos hablando de la restauración. La restauración lleva varios aspectos. Eso me interesa que lo dominen. ¿Qué es la restauración para la víctima? En general, la restauración es devolverla a su ámbito social para que se integre tanto el victimario como la víctima. Pero antes hay que asistir a la víctima para que al momento de que llegue a confrontar al victimario, ya llegue fuerte, ya llegue segura o seguro, ya no tenga aquel trauma de decir voy a ver al que me hizo el daño, al que me hizo el perjuicio. De eso se trata la restauración, jóvenes. Fíjense que por eso el derecho colectivo de los pueblos mayas es restaurativo, porque enfrenta a la víctima y al victimario, llegan a un acuerdo y prácticamente los dos logran reincorporarse al mismo núcleo social. Caso que no sucede en un asunto penal normal. Ahí quedan de enemigos o de saber cómo, ¿verdad? Los que quedan vivos, pues. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer para empezar esta etapa de restauración es darles una información comprensible sobre qué recursos pueden usar dentro del proceso penal, que todo sea accesible, que no sea engorroso, que no sea burocrático y que no haya retardo en la justicia como ahora, ¿verdad? Hay procesos que tardan meses y meses y la víctima escondida en el olvido. Que la asistencia gratuita sea siempre, a menos de que la víctima tenga los recursos para poder asistirse de un asesor jurídico, ¿verdad? Pero casi siempre esa asistencia tiene que ser gratuita, rápida y continuada. Entonces, todas estas asistencias que hablamos están aquí en letra verde, debe contener materiales, aspectos materiales, económicos, psicológicos, sociales, sanitarios, legales y en su caso religiosos, espirituales. Así de una carrerita. Vamos a hablar de eso. Materiales es de que cuenten con los suficientes elementos materiales para poder llevar a cabo su rehabilitación a su mundo social. Económicos, ahí ya entra la indemnización, ya entran otros aspectos. Psicológicos, ayuda psicológica. Sociales, eso es lo que más le interesa a la restauración, que vuelvan a creer en la sociedad. Sanitarios, que tengan salud, que tengan los lugares dignos donde estar en lo que se les ventila su situación. En algunos casos religiosos, porque muchos necesitan es un guía espiritual en cierto momento y tienen que respetar su religión, ¿verdad? No le van a poner a un evangélico un sacerdote y a un católico un pastor, ¿verdad? Porque no habría congruencia. Entonces, continuando con estos derechos que tienen las víctimas al resarcimiento del daño, ese resarcimiento, jóvenes, no solo va a ser una reparación social, sino que también moral. ¿Por qué? Porque también va a abarcar, aparte de, ya platicamos, que la restitución es tratar de volverla al estado en que se encontraba. Y la indemnización ya es en dinero, de todos los perjuicios que
tuvo a causa del daño que le fue causado. Ahí se van a incluir gastos, pérdidas de ingresos, porque hay personas que pasan lesionados en cama 30 días y ellos ganan por día, entonces ahí ya tienen que indemnizarlos. ¿Por qué? Porque ellos han perdido ingresos. Entonces, cada estado debe prever ciertos esquemas de compensación estatal. Siempre deben de ser basados esos principios en subsidiariedad y solidaridad. Esas palabras son muy utilizadas a nivel de derechos humanos, ya que la palabra solidaridad es que el Estado tiene que ser solidario con la víctima, no abandonarla, ¿verdad? Y si, por ejemplo, el victimario no la puede indemnizar, no la puede restituir, el Estado subsidiariamente, eso quiere decir subsidiariedad. Si el victimario no puede, es el Estado el que tiene que absorber esa indemnización a la víctima, ¿verdad? Sin perjuicio, dice, del derecho de repetición del Estado. O sea que el Estado después puede ir en un juicio contra el victimario responsable. Eso ya lo vieron en civil o todavía no, o lo van a ver, ¿verdad? El derecho de repetición. El derecho de repetición quiere decir, bueno, yo voy a pagar esta deuda que es de aquel, pero después yo voy contra él a cobrarle lo que yo ya pagué, contra el verdadero deudor. Esto nos estamos refiriendo a la indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos. ¿Qué es un delito doloso o violento? Asesinato, homicidio, robo con fuerza, violación, secuestro. Estos son delitos dolosos violentos. En esta clase de delitos dolosos violentos, jóvenes, se debe promover la cooperación entre los estados. Como el delito fue hecho en México, que lo juzguen en México. No. Que los indemnicen en México. No. Porque puede ser que haya sido en Tecumán ese asesinato, esa violación, y en la línea limítrofe entre México y Guatemala. Pero el guatemalteco, el mexicano que sufrió, que es la víctima, no puede estar viniendo aquí a Guatemala porque no tiene recursos económicos para que sea declarado como víctima del delito doloso violento. Entonces, aquí lo que están solicitando estas declaraciones es que la víctima pueda dirigirse a una autoridad del estado de su residencia, o sea, como es mexicano, que pueda ir a México a luchar por sus derechos de víctima. ¿Está claro esa parte? También el famoso acceso a la justicia, jóvenes. Miren, eso es un gran problema en Guatemala, el acceso a la justicia. Entonces, hay que facilitarle a las víctimas el acceso a la justicia. ¿Cómo? Dándole asistencia legal, procurando reducir las molestias susceptibles de ser generadas en este marco, dice. O sea, ¿qué es? Garantizar la intimidad y seguridad de las víctimas y de los familiares y testigos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Porque ni yo me entendí esto de acceso a la justicia. O sea, yo sí me entiendo, pero yo sentí que no lo expliqué bien. Dice, acceso a la justicia, con la debida asistencia. No dejar solo a la víctima, jóvenes. ¿Por qué? Porque solo a la víctima lo que va a hacer es que, bueno, que se quede así y otra vez quedamos sin la impunidad. Entonces, de esto ya habíamos platicado. Dentro de este acceso a la justicia se le tiene que garantizar la intimidad y la seguridad de las víctimas, porque los empiezan a amenazar a ellos, a sus familiares o a los testigos, y lo mejor es dejarlo ahí porque el Estado no se ha dignado a darles un acceso a la justicia debido. Bueno, aquí solo vamos a ver algunas reglas hacia la carrerita, porque si no ya no me va a dar tiempo de lo más importante, que es Guatemala. A nivel internacional, lo que se busca, jóvenes, es
Interdicción es sacar, ¿verdad?, toda discriminación y garantía de un trato digno. O sea, siempre a las víctimas hay que tratarlas con dignidad, sin discriminación. Otro es protección frente a la revictimización. Volvemos a lo que era la revictimización. ¿Por qué? Porque casi siempre el infractor trata de tomar represalias en contra de la víctima y su círculo, familia, amigos, testigos, y frente a la victimización secundaria. Bueno, yo creo que la revictimización no es igual que victimización secundaria, ¿verdad? La revictimización es que a la víctima se le sigue dejando que el infractor la siga agrediendo y el Estado no se preocupa en protegerla. En cambio, la victimización secundaria es crear ciertos mecanismos. Ya se le está dando protección a la víctima, pero la están haciendo, está recordando o estar pasando por nuevos traumas a causa de que fue víctima de un delito. Entonces no hay que confundir la revictimización con la victimización secundaria. Les voy a repetir, la revictimización sería dejarla, que, número uno, que no haya un cuerpo legal en donde puedan ellos poder defenderse en contra de las agresiones que está sufriendo. El ejemplo es una mujer, cuando no había ley de violencia contra la mujer, a veces las lesiones eran una simple falta y ahí se terminaba. Entonces seguía en el círculo vicioso la persona y nunca podía salir de él y llegaba hasta la muerte, hasta el femicidio. Entonces hay que tener cuidado de no confundir la revictimización con la victimización secundaria. La victimización secundaria sería de que ya sufrió, hay una ley, pero esa ley no está bien hecha y hacen que la víctima siga sufriendo. Ya no es el infractor, ya no es el agresor el que la está victimizando, sino que ya es el sistema. Ya está permitiendo, miren, primero tiene que declarar con el policía, de ahí con el fiscal, de ahí con el oficial, de ahí con el juez, de ahí en el debate. Estaba mal hecho. Entonces ya pusieron un protocolo, no, miren, esto tiene que ser así, porque si no, ya es una victimización secundaria. Ya no es el agresor el que la está revictimizando, ya es el mismo Estado. ¿Sí estamos claros con eso? Bueno, acceso a la justicia, ya lo platicamos, vamos a pasarlo rapidito. Derecho a la víctima es el marco de la justicia restaurativa. Bueno, volviendo a la justicia restaurativa. Es tratar de que el agresor con la víctima vuelvan a la sociedad, pero ya, tal vez no reconciliados, pero sí ya que puedan convivir. Entonces ahí hay medios como la mediación. La mediación es un medio para restaurar en que las partes que han tenido un conflicto en su comunidad, ellos mismos busquen las soluciones para resolverlo. Entonces hay veces que hay delitos que pueden ser trasladados de lo judicial a lo extrajudicial. Y ha tenido mucho éxito en muchas clases de delitos. Por supuesto, incluso en Estados Unidos, hasta homicidios han sido restaurados, ¿verdad? Hay un perdón, hay un nuevo comenzar entre entre las víctimas y el victimario. Pero es un nuevo camino que esperamos, por eso es que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala tiene sus centros especiales de mediación. Entonces, vamos a pasarnos a otra diapositiva. Yo aquí les había puesto, pero ya casi es repetitivo. Les voy a pedir que lo lean ustedes despacito. Ahí está el WhatsApp para que ustedes puedan hacer preguntas si no entendieran algo, pero de esto ya casi ya platicamos anteriormente, ¿verdad? A mí lo que me interesa terminar es aquí en Guatemala. Fíjense que en Guatemala, hasta en el año 2011, en los delitos de violencia contra la mujer, se permitió que la víctima estuviera presente en la primera declaración en los delitos de flagrancia.
Antes solo estaba el acusador, que era el Ministerio Público, la defensa con el agresor y el juez. Ahora ya permiten que la víctima llegue y en su cara le diga al agresor lo que le hizo. Entonces ya es muy raro que pueda salir impune el agresor. Ahora, si son inventos de la mujer, ahí mismo sale, ¿verdad? Porque hay casos en que hay mujeres que utilizan estos medios para perjudicar también a sus cónyuges, pero será un 0.5% el que utiliza eso. El 99.5 siempre es verdadera la agresión. Entonces, ya en Guatemala, en el año 2011, mediante el decreto 7-2011 del Congreso de la República, ya se reconoce la reparación digna. Ya la reparación digna, jóvenes, ya no va, antes solo era la reparación civil, que hablaba solo aspectos como que pague los daños y perjuicios. Eso era, el pago de daños y perjuicios en efectivo. En cambio, ahora la reparación digna ya trae otros aspectos. Número uno, no solo es en toda clase de delito. Número uno, si entra la indemnización, entra la restauración, entra todo lo que ustedes todo lo que ya platicamos. Pero también entran otras figuras, por ejemplo, la disculpa pública. Por ejemplo, Socobal, gracias a una reparación digna, obligaron al Estado, por medio de Gobernación y la Municipalidad, a asfaltar Socobal. O sea, son otras medidas de reparación. En San Martín Jilotepeque la población sacó a la policía y cuando ya llegaron a la sentencia final, el juez obligó a la comunidad de San Martín a pedirle disculpas a los policías porque ellos estaban actuando ahí sí, de acuerdo a la ley. Y fue un grupo de personas las que por medio del libertinaje sacaron a la policía. ¿Verdad? Hay personas que se infiltran dentro de la sociedad y aprovechan estas situaciones para cometer y dejar a la población indefensa, ¿verdad? Entonces la reparación digna va más allá de una indemnización monetaria. Ahí entran aspectos psicológicos, aspectos de dignidad. Eso está en el artículo 124 del Código Procesal Penal, ustedes lo pueden leer despacito. También en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 117, está quiénes son consideradas dentro de nuestro marco jurídico legal procesal, a quién puede ser tomada en cuenta la víctima como víctima. Eso quiero que lo lean porque puede hacer que vean el examen. También tenemos a las víctimas por el enfrentamiento armado interno, ya para seguir con las clases anteriores, por parte del ejército. ¿Quiénes fueron las víctimas por parte del ejército? Los soldados que fueron heridos en combate o que fueron muertos. Estos fueron víctimas directas de parte de la guerrilla. Los patrulleros comisionados heridos o muertos, directos también. Mientras que los indirectos van a ser las esposas, los convivientes, los hijos, las hijas, madres y padres de los heridos y muertos en combate o emboscadas. Ahora, las víctimas por parte de la URNG, ¿quiénes fueron? Los combatientes heridos y muertos. Esos fueron los directos. Los indirectos fueron las esposas, los hijos, las hijas, todos los familiares de los combatientes heridos, secuestrados, desaparecidos y o muertos. Pero hay una víctima del conflicto en general y es la población civil. La población civil fue la que sufrió más por el conflicto armado que los dos grupos, tanto el ejército como de la guerrilla. Y ahí es donde se da la famosa esa que les explicaba yo, de victimización, de que hay muchas personas que no se creen víctimas o no se creían víctimas. Sin embargo, con el tiempo van saliendo los traumas y muchas cosas, ¿verdad? Entre la población civil vamos a distinguir que la población ladina fue la que menos porcentaje tuvo de ser víctima directa, mientras que la población indígena fue la mayor población de víctimas
directas que tuvo el conflicto armado interno. Entre muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos, torturados y desplazados. De eso ya platicamos. Los indirectos también, familiares y toda la población en general, porque es raro el que diga que el que estuvo durante el conflicto armado interno en los lugares donde se realizaron secuestros, desapariciones forzadas, todo eso, asesinatos, masacres, no tengan, no puedan ser consideradas como víctimas. A más de algún momento sintieron miedo y terror psicológico o inseguridad de que ya no había seguridad, ya a las 5 o 6 de la tarde a encerrarse la gente, ya no podía andar en la calle. Entonces, si uno encontraba una patrulla del ejército de la guerrilla, ya sabía que posiblemente ya no iba a regresar a su casa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la arbitrariedad, ya con eso terminamos, y el abuso de autoridad. Vamos a recordar la omisión, ¿verdad? Omisión es abstenerse de hacer algo o decir algo. Eso es. También puede ser una falta, un descuido, una negligencia, ¿verdad? Por parte de alguien encargado. Jóvenes, una omisión no puede ser cometida por cualquier persona, porque ¿a quién no va a omitir hacer algo? Pero, como les decía en la clase anterior, la omisión es de que ustedes van en la calle, miran que un niño está caminando por la carretera, un niño de 7 años, y no lo sacan de la carretera, pudiéndolo hacer. Es que esa es la otra palabra clave. Pudiéndolo hacer, porque si yo voy en mi carro y en lo que paro el carro no me da tiempo de bajarme, entonces definitivamente ahí no se puede decir que haya omisión. No que yo pueda y no lo hago, ahí viene la omisión. ¿Qué me importa que lo miren sus papás? Entonces ahí sí ya estoy cometiendo un delito de omisión. Entonces se puede considerar como sinónimo de omisión ya en general: olvido, falta, distracción, supresión, descuido, pero lo que más se da es la negligencia. En descuidos, una persona que tiene a su cargo un niño, ¿y qué le importa? Ahí mira que se sube sobre la mesa, que haga lo que quiera, él se puede lesionar. Entonces hay que tener cuidado con eso de la omisión, compañeros. Y la comisión por omisión es cuando uno, teniendo el deber ya porque está facultado por la ley, un bombero, un policía, una madre, y no no auxilia a una persona pudiéndolo hacer y sin poner en peligro su integridad, aunque los bomberos y los policías, aunque pongan en peligro su integridad, lo tienen que hacer, si no ya caen en el delito de comisión por omisión. Entre esta omisión vamos a ver el abuso de autoridad, compañeros. ¿Qué es un abuso de autoridad? Miren, ese es un abuso de poder. Miren, jóvenes, el que llega a tener poder es raro que no vaya a abusar de él. Desgraciadamente no todos podemos manejar el poder. ¿Y en qué consiste eso? En que va a haber una autoridad que tiene, aunque sea un poquito de poder, sobre una persona, sobre 2, sobre 3, no digamos sobre 100. ¿Qué va a hacer él? Va a alardear sobre eso. Mire, yo lo mando a usted y usted hace lo que yo quiera. Puede ser cualquier persona que tenga mínima autoridad o máxima autoridad. Y va a utilizar esa autoridad, jóvenes, para someter a los que están bajo su autoridad, a los subordinados. ¿Para qué? Los va a utilizar para beneficios de él. Miren, yo he conocido personas que ya tienen a una persona a su cargo. Por ejemplo, un juez de paz. Él tiene a su cargo 5 o 6 personas. Pero hay un comisario que es el encargado de atender a las personas, de tener limpio el juzgado. Pero ¿será que el carro del juez será parte del juzgado? No.
Entonces vienen, anda a lavar mi carro vos, lustrarme los zapatos. Eso ya es abuso de autoridad, porque él no está para eso, él no está para atender al juez. Él está para atender el juzgado. Viene el juez y le da una orden. Mire, hágame favor de tener bien limpios los archivos. Ahí está una orden exacta, una orden legal. Ahí no hay abuso de autoridad, pero también cómo se lo dice. Si ya lo empieza a insultar, ya empieza a utilizar violencia, también ya hay abuso de autoridad. En el artículo 418 del Código Penal aparece la figura de abuso de autoridad y dice, es el funcionario público o empleado público que abusando, mire, la palabra abuso es muy importante, de su cargo o de su función, ordenare o cometer, no solo es ordenar, sino que también cometer cualquier acto arbitrario. Ya vamos a ver en la otra diapositiva qué es un acto arbitrario o ilegal. En perjuicio tanto de la administración como de los particulares. Por eso, miren, jóvenes, si ustedes llegan a ostentar o ya tienen poder sobre un grupo, sobre una persona, no abusen de su poder. Es un delito. Entonces, y tiene prisión. Aquí en la diapositiva aparece de 1 a 3 años, pero yo creo que ya subió. No me recuerdo ahorita muy bien, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado si ustedes están ostentando un cargo público de no abusar de la autoridad, ni de ser arbitrarios. Entonces, hay que tener